Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. En noticia, Ecuador. El paro nacional que cesó con la firma de un acta de paz se llevó a 4 ministros: Economía, Salud, Transporte y Educación. Esta noche se conocen los nombres de los reemplazos, mientras que la Iglesia Católica anuncia la fecha de inicio del diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Son hechos, un escenario que analizamos. En noticia, Estados Unidos. El Día de la Independencia le recordó al país que no hay razones para celebrar. 2 tiroteos en medio de los desfiles dejó más de 10 muertos y decenas de heridos. Se suman así a masacres en escuelas, iglesias, tiendas y restaurantes. ¿Por qué se repite la historia? ¿Qué debe cambiar? Vamos a analizarlo. En Noticia Colombia, la Fiscalía General llama a declarar al exconsejero presidencial para la estabilización de la paz por la pérdida de una suma millonaria con la que se deberían financiar proyectos para la implementación de los acuerdos de paz. Sucede en medio del asesinato de otro exintegrante de las FARC y 2 masacres. Un oscuro escenario que analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, el presidente de la Nación juramentó esta noche a los nuevos integrantes de su gabinete tras la renuncia de los ministros de Economía, Salud, Transporte y Educación. Este jueves se retomará el diálogo con organizaciones sociales y el movimiento indígena. Vamos a revisarlo. El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes la renuncia de 4 ministros. Dejaron su cargo los responsables de las carteras de Economía, Simón Cueva; de Salud, Jimena Garzón; de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera; y de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira. Aunque varios aseguraron que las dimisiones responden a razones personales, estas llegan en un momento de convulsión para el país tras el paro nacional que se extendió 18 días. Las movilizaciones cesaron con la firma de un acta de paz el pasado 30 de junio, en la que el Ejecutivo debe responder a 10 demandas del movimiento indígena y campesino, que deben concretarse en los siguientes 90 días. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana confirmó que el jueves 7 de julio será la primera mesa técnica para definir la hoja de ruta de trabajo en función de todos esos pendientes. En declaraciones a un medio local, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que designaron a delegados para ese diálogo y harán cuanto esté a su alcance para atender las necesidades de todos los sectores, no solo de los indígenas. El acta de paz contempla una reducción de 5 centavos por galón en el precio del diésel y gasolina, adicional a los 10 centavos ya cedidos por el gobierno, una de las principales preocupaciones de los manifestantes. En total, 15 del recorte de 40 centavos que exigían los movimientos. Se dispuso también crear mecanismos para prevenir y erradicar la especulación, declarar en emergencia al sector de la salud y la adopción de una serie de políticas compensatorias a quienes más han sufrido el alto costo de la vida. Asimismo, anularon 2 decretos referentes a la política petrolera y explotación minera, a fin de proteger los territorios indígenas. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya venimos con más información y con el análisis en esta emisión de Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo.
Con Viasa nos hacemos cargo. El mundo sintoniza a Telesur. Te lo digo yo, soy Aisa García desde México, porque Telesur siempre da más. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. El pasado 13 de junio, miles de ecuatorianos tomaron carreteras y calles demandando la solución de un pliego petitorio de 10 puntos en contra del gobierno neoliberal del banquero Lasso. ¿Qué va a suceder con ese movimiento? ¿Dónde va a desembocar? Para analizar sus orígenes y sus consecuencias está con nosotros la doctora Sofía Lanchimba. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Volvemos con más información desde Ecuador. Orlando Pérez, nuestro corresponsal permanente en Quito, nos cuenta. Hola Orlando, muy buenas noches. Novedades en los nombramientos que ha hecho el presidente Guillermo Lasso esta noche. Adelante. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Qué gusto saludarte y a la audiencia también de Telesur a esta hora. Y como se reseñaba hace un momento, efectivamente el presidente Guillermo Lasso hizo algunos movimientos dentro de su gabinete, al menos en 3 áreas que han sido sensibles de los últimos tiempos y que demandaban de algunas organizaciones, de algunos actores políticos, incluso desde la derecha, cambios, por ejemplo, en el sector financiero, y por eso el cambio del ministro de Economía y además colocar a otro representante de la misma tendencia, pero que no está aliado, digamos, o alineado con los sectores de la costa ecuatoriana, y por eso el cambio también se entiende desde esa perspectiva incluso regional. El otro cambio que también es significativo en el área de la salud, porque de los acuerdos y del Acta de la Paz firmada entre las organizaciones indígenas y el gobierno, uno de los temas sensibles también era el de declarar en emergencia al sector de la salud, y la ministra que sale en este momento obviamente se negaba a aquello, o al menos en declaraciones públicas decía que no era necesario hasta ese momento, antes del paro, instaurar el estado de emergencia en el campo de la salud. Pero hay otros cambios que también pueden obedecer a movimientos puntuales del presidente, como por ejemplo el del ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, que incluso en un tuit que le responde al presidente Guillermo Lasso se queja de que no le han transferido los recursos para poder cumplir con sus obligaciones de orden ministerial, es decir, atender la vialidad, donde incluso en la zona de donde es él, del sur del país, de la provincia de La Suaya, hay muchas quejas por el abandono, no solamente en el mantenimiento, sino en la construcción de obras que estaban pendientes de terminar, o sea, de terminar obras que ya venían desde hace algunos años en el plan de reconstrucción o de construcción definitiva. Y esto también apunta a que todo esto se tiene que entender en la lógica de la firma del Acta de la Paz con la CONAIE el pasado jueves, porque estos cambios también apuntan a refrescar, o al menos es un movimiento estratégico del presidente para alivianar las tensiones, incluso desde los sectores que la apoyaron o la apoyan todavía con cierta reticencia. En cambio, de los sectores progresistas se demanda cambios, por ejemplo, en el área de seguridad, donde el ministro del Interior
general Patricio Carrillo ha sido señalado incluso como responsable de la violenta represión en el Ecuador, y de ese cargo, de ese puesto y en ese ministerio no se ha producido ninguna movida, ningún cambio, ningún pronunciamiento. Lo mismo se ha planteado para el Ministerio de Defensa, pero ahí efectivamente no ha pasado nada. Lo que se conoce hasta ahora, obviamente esto también apunta a que en las mesas de diálogo que se inician este día jueves 7, en las mesas técnicas de diálogo, los representantes de estos ministerios entrarían con gente distinta a la que estaba laborando y colaborando con el presidente Lasso, de modo que se pueda refrescar también el entendimiento o los puentes de diálogo que se deben establecer con los sectores sociales. Así que este es un panorama que se abre desde otras perspectivas, pero en el fondo quien determina la política obviamente es el presidente Guillermo Lasso. Nota curiosa del discurso del presidente Guillermo Lasso esta tarde es que él dijo que si las paredes de su despacho hablaran, se conocerían los casos de corrupción, las demandas de corrupción que él tiene. Lo que sorprende es que, siendo el primer magistrado de la República, teniendo esas tentativas de corrupción, no las haya puesto en la fiscalía y haya denunciado con nombre y apellido a aquellas personas que le llaman o que le convocan a cometer actos de corrupción. Así que eso quedará pendiente para ver si en algún espacio puede explicar de mejor manera lo que acaba de mencionar en el discurso en el Salón Amarillo, donde posesionó a los nuevos ministros, Tatiana. Claro, Orlando, si tienen las pruebas, pues lo que debe hacer es presentarlas ante las autoridades competentes. Eso es el camino correcto. Ahora, te pregunto por Justicia y Mindefensa, teniendo en cuenta que también fueron claves en la represión, por ejemplo, y en la judicialización a distintos referentes del estallido social de 2019. Recordemos, ese es un hecho tan similar a lo registrado en este paro que duró casi 18 días. Claro, porque efectivamente, por ejemplo, el caso del general Patricio Carrillo, él formó parte del equipo policial cuando estaba en servicio activo, como se conoce acá en la policía, y ahora es ministro del Interior. De hecho, incluso el día de hoy asumió la presidencia del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, lo cual efectivamente da cuenta del poder que tiene el ministro para tener bajo su control instancias de ordenamiento jurídico, político dentro de la Policía Nacional. Entonces, lo que está pendiente efectivamente es que en la Asamblea Nacional se procesen los pedidos de juicio político que le han planteado 2 o 3 legisladores alrededor de lo ocurrido, no solamente en esta ocasión con el paro nacional, sino también con la crisis carcelaria. Cuando él ejercía el cargo de ministro del Interior, también ocurrieron masacres carcelarias, y por lo tanto hay que esperar que sea el enjuiciamiento político. Y por otro lado, también, por supuesto, en el caso del Ministerio de Finanzas, se espera que lo que el propio ministro saliente Simón Cueva dijo es darle continuidad a la política económica establecida no precisamente por el gobierno, sino por el Fondo Monetario Internacional. Así que no se espera que Pablo Arosemena, el nuevo ministro de Finanzas, tenga una conducta distinta, distante o transformadora de lo que se ha venido haciendo hasta este momento, Tatiana. Muchísimas gracias, Orlando. Todos estos hechos de inmediato los sumamos al análisis. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Para ello nos acompaña Diego Borja, él es economista, es analista político, nos acompaña desde Quito. Diego, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un cordial saludo para toda la audiencia de Telesur en todo el mundo. Muchísimas gracias, Diego. Se fueron los ministros de Salud, Economía, Transporte y Educación unos pocos días después de haberse firmado este acta por la paz tras 18 días de un paro nacional que prácticamente paralizó al país y llevó al gobierno a verle la cara al lado más vulnerable de todo el país con esas expresiones en las calles. Esta salida de estos ministros de Salud, Economía, Transporte y Educación, ¿qué significa? ¿Cuál es el diagnóstico del gobierno para que haya tomado esta decisión? ¿Pareciera que hay fracturas internas o cuál es su lectura? El paro nacional que tuvo lugar en el Ecuador durante las semanas anteriores es un episodio provocado por el gobierno de Lasso, que es la continuidad del gobierno de Moreno. Sus políticas antisociales, no solamente antipopulares, porque ahí no solamente están los sectores más vulnerables, sino están también los sectores productivos, incluyendo algunos sectores del capital, han hecho que la gente salga a protestar como legítimamente lo plantea, lo protege, lo prevé la Constitución del Ecuador. Pero la respuesta del gobierno fue una respuesta extremadamente violenta. Al país le salió carísimo esta acción del gobierno, esta respuesta del gobierno. Hay más de 10 personas fallecidas, hay muchísimas personas heridas, violaciones de derechos humanos, dicho incluso por organismos internacionales, pero al gobierno le salió barato.
Originalmente, la respuesta de los sectores políticos de oposición, sobre todo de la Fuerza de la Revolución Ciudadana, ligada al expresidente Correa, fue plantear la muerte cruzada, que es una figura constitucional, una figura legal, que permite que cuando el presidente no puede manejar una grave situación política, sea destituido y se vaya nuevamente a elecciones para elegir un nuevo presidente y una nueva asamblea. No fue posible conseguir los 92 votos, que son los 2/3 de la asamblea, para destituir a Lasso, y por tanto, en ese contexto, la vulnerabilidad del gobierno, porque se obtuvo, eso sí, 80 votos, un poco más, se muestra en esta salida de ministros. Le salió barato al presidente Lasso porque originalmente quien iba a salir era él. Carísimo al país, barato para él. Y no se va, pero en todo caso, también si hablamos de fracturas, se evidencia aún mucho más en las pugnas de poder y las serias dificultades profundas que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, que al final de cuentas afectarán aún más a un gobierno o a un país en general. Diego, te lo pregunto porque es que han pasado solamente un año del gobierno del presidente Lasso. Efectivamente, es un estado de dificultad gigante que tiene el presidente para gobernar. Una gran parte de asambleístas, son 137 en total, 80 de ellos votaron a favor de su destitución. Pero una gran mayoría, va a ser muy difícil conseguir los votos suficientes en la asamblea para pasar determinadas leyes. Ahora, eso tiene un lado positivo, porque las leyes que ha pasado Lasso son antipopulares, antinacionales, antiproductivas en su conjunto. No ha habido una ley, por ejemplo, que se compadezca de la situación del agroecuatoriano, una ley que se compadezca de la situación de cientos de miles de jóvenes que tienen dificultad para entrar en la universidad, una ley que contribuya de alguna manera a fortalecer un sistema de salud terriblemente vulnerado por una visión de política económica que, como bien se señalaba hace un momento, no es ni siquiera del gobierno, es la visión más extrema del neoliberalismo en un país que ha venido ya 5 años en crisis, incluso 2 años antes de la propia pandemia. Entonces, frente a esta situación de dificultad de gobernar, de fracturas evidentes en la sociedad y de una fractura movilizada, porque este proceso que ha tenido lugar en el país está en un stand-by, está en una pausa. Se le ha dado 90 días al gobierno para que cumpla con las demandas sociales de este movimiento de lucha que le puso en jaque al gobierno, pero también se ven incluso fracturas en el propio Ejecutivo. Vamos a ver qué línea mantiene ahora el nuevo ministro de Economía, por ejemplo, si continúa con esa extrema línea neoliberal del anterior o si de alguna manera, ante la situación que se está viviendo, relaja un poco esta ortodoxia extrema y empieza a hacerse cargo de temas muy graves, como por ejemplo un incremento enorme de la violencia, de los asesinatos. Hemos nuevamente visto en el Ecuador picos de violencia contra las personas que ya se habían superado hace más de 10 años. Lo mismo con los ámbitos de la salud, de la educación y de la producción. Entonces, todo este escenario genera un momento de mucho conflicto y de difícil salida, vista la postura que tiene el gobierno de Lasso. En todo caso, Diego, pueda que se acerque en una agenda los nuevos ministros a estas demandas de 10 puntos, por ejemplo, que fue el punto de partida de las exigencias de movimientos sociales, campesinos y populares en el Ecuador. Pero al fin de cuentas la política la dicta el presidente Lasso. Yo veo difícil que los ministros hagan algo distinto a la línea que tiene el presidente Lasso desde hace mucho tiempo. Él es un neoliberal ortodoxo, es un banquero que cree que se puede manejar el Estado como se maneja un banco, ni siquiera como se maneja una empresa, con un mínimo de acuerdos. No, es una visión extremadamente autoritaria, extremadamente tecnocrática, entre comillas, aunque con una tecnocracia completamente ineficiente e ineficaz. Diego, ¿y no será que en este año de gobierno, con todas estas dificultades, al ver además esta realidad existente tan latente en el país, no cambia la postura así ortodoxa, conservadora, tan apegada al Fondo Monetario Internacional? Bueno, eso que dices de un banquero, del presidente Lasso, ¿no habrá alguna probabilidad de cambio en la política? Reitero, porque es que le faltan 3 años de gobierno. La esperanza es lo último que muere y sí, habría que esperar que el presidente se sensibilice con esta situación de enorme conflictividad social que tiene el Ecuador, pero lastimosamente, vista su actitud, incluso durante el paro,
que en vez de tener cierta visión de estirar la mano al movimiento indígena en un momento determinado, incendió más aún el conflicto, por ejemplo, con el apresamiento ilegal del presidente de la CONAIE, de Leonidas Issa. Visto eso, yo soy muy poco optimista. Creo que es necesario que el Ecuador en estos próximos 3 años, si es que el gobierno tuviera la voluntad, podría sentarse a resolver un mínimo de los problemas acuciantes que tiene el país. Un nivel de empleo, 1 de cada 3 ecuatorianos tiene un empleo adecuado. Por ejemplo, solo como un dato, la pobreza ha vuelto a subir 5 puntos porcentuales del punto en el cual le dejó el presidente Correa. Es decir, es un retroceso gigante para el país y vemos que la postura que tiene el gobierno no está a la altura de las necesidades del Ecuador. Entonces, habría la esperanza de que haya esta modificación, pero la realidad nos está diciendo otra cosa. Hay que mantener los pies sobre la tierra. Por último, ¿qué opinas del resto de los nuevos ministros? Nos has hablado de economía y finanzas, pero por ejemplo, salud, que es un asunto transversal en medio de la crisis tan profunda que evidenció la pandemia, una situación tan mal manejada y que producto de esto, más otros hechos, pues sigue en crisis. Bueno, valdría decir que quienes debieron salir realmente fueron los ministros encargados de la brutal represión contra el pueblo ecuatoriano. El ministro del Interior, el ministro de Defensa, fueron los primeros que debieron haber salido, porque son las caras más feas de todo este proceso al haber tenido una actitud extremadamente violenta, violentando incluso las normas constitucionales, legales e internacionales sobre el derecho a la protesta. Ellos se mantienen quietos en su puesto. Eso, por ejemplo, da algo mal que decir respecto de estas salidas. Los otros ministros que salen fuera del de Economía y Finanzas que ya he mencionado van a depender mucho de la línea de política que tenga el Ministerio de Economía y Finanzas, porque tiene que ver, por ejemplo, el ministro saliente de Obras Públicas en un tuit señala que fue muy difícil para él cumplir con la obra pública, la obra de infraestructura, ante un cierre tan grave que tuvo el Ministerio de Finanzas en esa área. Es decir, su propio colega le estaba diciendo que la línea neoliberal impidió incluso trabajar lo mínimo posible. Si esa va a ser la línea que continúa desde la economía, muy complicado la tienen los ministros de Educación, de Salud sobre todo, y también el nuevo ministro de Obras Públicas. Claro, porque necesitan dinero, necesitan recursos para poder avanzar, sino de qué manera se va a trabajar en esa agenda de 10 puntos que, entre otras cosas, es muy ambiciosa y no solamente para el movimiento indígena y campesino. Esto redunda en todo el país con el tema, por ejemplo, de los combustibles. Una cosa que me queda más por preguntarte, después de todo esto, los movimientos que han tenido los partidos políticos, entre ellos te pregunto por Pachacutic, porque parecían algunos que de verdad no entendían nada de nada, parecían que estaban en otro Ecuador o en otra esfera, en otra dimensión, pero no entendían lo que pasaba en el país. Bueno, lo más importante como efecto de la protesta social que juntó bajo el liderazgo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a un amplísimo sector popular es, por un lado, el haber puesto contra las cuerdas al sector oficialista, al sector que apoya al gobierno, del partido Pachacutic, porque el partido Pachacutic supuestamente es el brazo político de la CONAIE, quien estaba alzado en protesta social, y sin embargo algunos de sus representantes más conspicuos se habían puesto durante todo este tiempo del lado del gobierno. La protesta les ha puesto contra las cuerdas y les obligó a cambiar de postura. Ese es un hecho evidente como un resultado positivo de la propuesta, porque permite en el Ecuador, y creo que eso es muy importante de decirle a América Latina y al mundo, permite que en el Ecuador se pueda ir configurando lo que sería un pacto histórico parecido a lo que sucedió en Colombia, donde se junta el movimiento social y popular indígena, el movimiento social y popular campesino, el movimiento social y popular de trabajadores, pobladores, etcétera, y las posturas de izquierda de la revolución ciudadana por un lado, y de ciertos dirigentes del movimiento indígenas, dirigentes políticos, que son sensibles con las posturas de sus votantes. Eso es una gran noticia, con miras a las elecciones seccionales que vienen el próximo año en el Ecuador y también con miras a las elecciones nacionales del año 2025. Esto es muy interesante, Diego. Entre otras cosas, evidencia la fuerza y el músculo político organizativo que tiene el movimiento indígena en su país. Diego, gracias por ese análisis. Un placer, muy buenas noches. Gracias, igualmente. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos,
El Día de la Independencia le recordó al país que no hay razones para celebrar. 2 tiroteos en medio de los desfiles dejó más de 10 muertos y decenas de heridos. Se suman así a masacres en escuelas, iglesias, tiendas y restaurantes. ¿Por qué se repite la historia? ¿Qué debe cambiar? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticias Estados Unidos, la conmemoración del 4 de julio de este año se vio marcada por 3 tiroteos que se registraron en medio de los desfiles y fiestas por la independencia. Varios muertos, heridos, víctimas de la violencia armada que casi forma parte de la cotidianidad de esta nación norteamericana. La violencia armada llegó al desfile más importante de Estados Unidos este 4 de julio. El primer tiroteo ocurrió mientras se realizaba el desfile por la independencia en Highland Park, al norte de Chicago, y dejó al menos 7 personas muertas y más de 30 heridas. La alcaldesa de Highland Park señaló que las leyes no hacen el trabajo respecto al control en la adquisición de armas. Todas estas armas en estos tiroteos masivos se han obtenido legalmente. Eso debería decirnos que las leyes no están haciendo su trabajo. Cuando tienes una ciudad que se une para celebrar la libertad y la independencia, no deberías tener que venir temiendo por tu vida. 2 horas después de este atentado, se registró un tiroteo en Gary, Indiana, durante una reunión que se realizaba por las tradicionales fiestas y que dejó 3 muertes y 7 heridos. El tercer tiroteo se registró en Filadelfia, Pensilvania. Un ataque con arma de fuego contra 2 agentes de policía hizo que los asistentes a la celebración huyeran despavoridos. Afortunadamente, nadie resultó herido. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, expresó su preocupación ante los hechos y manifestó estar cansado de la violencia armada de la ciudad y en el país, que cada día suma más eventos de este tipo en espacios públicos y escuelas. Estoy preocupado, todos los días. No hay un evento o un día donde no me echo de espalda y miro al techo y me preocupo por las cosas. Así que todo lo que tenemos en la ciudad en los últimos 7 años es preocupante. No disfruto del 4 de julio, no disfruto de la Convención Anual Democrática, no disfruté del draft de la NFL. Estoy esperando que algo malo suceda, todo el tiempo. Espero ser feliz, cuando no esté aquí, cuando no sea alcalde y pueda disfrutar de algunas cosas. Hace un mes, en el país norteamericano, tuvo lugar la tragedia escolar en Texas y otro hecho ocurrido en un supermercado en Nueva York. Los estadounidenses son vulnerables de ser víctimas de un ataque de armas en cualquier lugar.
mientras el Congreso aprobó en junio aumentar el control de armas, pero en Nueva York, recientemente, la Corte Suprema derogó la ley de control de armas. Así entramos al análisis. Para ello nos acompaña Ángel Guerra, periodista cubano, articulista del diario La Jornada en México, donde reside, profesor del Centro de Estudios Casalán, miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red en Defensa de la Humanidad. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor, un gusto saludarle. Buenas noches. ¿Cómo está? Igualmente, Tatiana, un gusto estar en Telesur y un gusto estar con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Escuchando el testimonio del alcalde de Filadelfia, lo que uno se pregunta es ¿qué más hay que decir? Porque ahí está prácticamente el diagnóstico, es que no queremos más estar así. Lamentablemente cada semana se registran 11 tiroteos en cualquier parte del país. ¿Cómo sumar al entendimiento de la nación? Profesor, usted que es experto además en asuntos de Estados Unidos, lo que está pasando en esta nación, si es que ya prefieren mirar para otro lado porque no se toman decisiones que permitan cambiar la historia. Bueno, se relaciona mucho la libertad con que se compran las armas en Estados Unidos y las edades a las que se pueden comprar y el tipo de armas que se pueden comprar. Se pueden comprar fusiles de asalto por una persona de 18 años, como ocurrió con el tirador de Uvalde en Texas. Pero hay también otros factores, aunque este factor es tremendo. Por ejemplo, son 400 millones de armas, perdón, los que existen en Estados Unidos. Hay 120 armas por habitante en el país. Y estas regulaciones de que habló el Senado son verdaderamente un chiste. Esto no es nada, o sea, simplemente endurecieron un poquito las regulaciones para que los mayores de 18 a 21 años pudieran comprar las armas. Y todo el resto fue miles de millones de dólares para atención psiquiátrica. Eso es una concesión a los republicanos, a la derecha y a la Asociación Nacional del Rifle, que siempre se opone a todo esto y que financia las campañas políticas de la mayor parte de los ciudadanos. Por otro lado, Estados Unidos es un país muy violento, muy violento. Nació violento, nació con un genocidio de su población indígena, luego con la esclavitud en el sur, la guerra civil, toda la cantidad de guerras que ha llevado a cabo Estados Unidos y las que sigue llevando a cabo en todas partes. Es una sociedad extremadamente violenta y no hay ninguna voluntad política para resolver este problema. Y ahora tenemos el problema de la Corte Suprema, lo que tú decías, una Corte Suprema, como decía la nota de Telesur, que últimamente está abriendo el banderín y toda una serie de conquistas progresistas que se habían logrado se le están dando hacia atrás. El aborto, autorizaron usar armas en público, o sea, exhibirlas en público. Que en Nueva York había una regulación que prohibía eso, bueno, ya la Corte Suprema. Profesor Guerra, es como vamos a la Edad Media, la ley del más fuerte, algo así, en el mensaje que se envía además simbólicamente al país. La ley del más fuerte, la ley de la selva, exactamente, pero además fíjate, Tatiana, hay una cosa muy grave aquí. No digo que todos, pero la mayor parte de estas masacres están llevadas a cabo por jóvenes, muy jóvenes, portando casi siempre fusiles de asalto. No una pistola, un revólver, no, fusiles de asalto. Ahora, hay que decir otra cosa. Hay muchos homicidios que sin ser de masacre son terribles. Por ejemplo, ahí en Parkland, en Chicago, en esa ciudad ya había habido este fin de semana 2 homicidios por otras razones. Y la semana pasada había habido 8. Y así en cada lugar. O sea que ya esto es una cosa diaria en Estados Unidos. Y no se le pone ningún coto, no se le pone ningún fin. Y bueno, pues todo el mundo se lamenta. Ya el presidente Biden, como es de rigor, dijo que se lamentaba mucho, que no todo, que falta mucho por hacer. Pero bueno, nada, no hacen nada. Y sigue este problema cada vez llegando
nivel más alto. Yo supongo que ya dentro de poco habrá muchas personas que no manden a los hijos a la escuela. No lo hacen. Sí, ya hay miedo de ir a la escuela, de ir a la iglesia, de ir al supermercado, de ir a restaurantes, ahí están todos los testimonios. Ir a estos lugares públicos, por ejemplo. A los niños... Tres festividades del 4 de julio en 3 distintos lugares lejanos uno de otro en el país, tiroteo. Y los niños, por ejemplo, ya tienen chalecos antibalas a las medidas, es algo realmente impresionante. ¿Cómo cambiar esto desde la propia sociedad entonces? Algún sector tendrá que hacer algo, no lo hacen los demócratas, le echan la culpa a los republicanos tampoco lo hacen porque pierden todo su dinero que les da por millones la Asociación Nacional del Rifle. Esto quedará entonces en manos de la sociedad. No lo van a hacer y los demócratas como que en noviembre ya ven venir, además de las elecciones, una muy probable derrota. Si no es en las 2 cámaras, por lo menos en diputados, todas las encuestas ya dan que pierden la Cámara de Diputados y es muy posible el Senado. En el Senado hay un 55% de posibilidad de que pierdan el Senado. Se cuidarán muchísimo también los demócratas de votar cualquier cosa que tenga que ver con esto. Y mientras tanto la sangre sigue corriendo. El otro día yo leí una nota que se titulaba Estados Unidos ensangrentado. Creo que no hay mejor título para lo que estaba ocurriendo en ese país. ¿Y por qué crees, profesor, que toma estas decisiones tan retrógradas la Corte Suprema de Justicia? Porque, entre otras cosas, maniata a los estados que quisieran hacer algo para proteger a la ciudadanía. Efectivamente. ¿Te acuerdas que Trump metió 4 jueces de extrema derecha en la Corte Suprema? Ya había algunos. Pero bueno, ahora ya son mayoría. Y ahora... esto va a ser en cascada, Tatiana, una detrás de la otra. Ya salió lo del aborto, salió lo de las armas, van a salir también legislaciones, fallos que dicen que van a limitar el voto de los latinos y de los negros. Por supuesto, no lo van a decir así, pero ese va a ser el propósito. Además de que ya están rasurando los padrones electorales de negros y de latinos en los estados republicanos. Ese país va hacia la derecha de una forma cada vez más espectacular y más veloz. A la derecha de la extrema derecha, a la extrema de la extrema derecha, porque es de derecha. Pues sí, a la extrema derecha, sin duda alguna, de la extrema derecha. Así es. Profesor Guerra, muchas gracias. Sí, dígame. No, te decía que inclusive las encuestas hasta ahora dicen que si Trump se presentara a las elecciones, arrasaría con Biden. Y eso no es ningún buen augurio. Y con un presidente Biden que tiene un nivel de favorabilidad según las encuestas, pues que va cada vez en peor porcentaje. Es casi de día en día. Profesor Guerra, muchas gracias. Es inentendible a veces lo que sucede en Estados Unidos, pero tratamos de tomar el pulso con ustedes para el análisis. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Colombia, la Fiscalía General de la Nación llama a declarar al exconsejero presidencial para la llamada estabilización por la paz, por la pérdida de una suma millonaria con la que deberían financiarse proyectos para la implementación de los acuerdos de paz. Esto sucede en medio del asesinato de otro exintegrante de las FARC y 2 masacres, un oscuro escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Cuando yo suelto un golpe, ya sea un manazo, una nalgada, un zape, un golpe de cualquier tipo, es porque yo como padre me sentí rebasado y desde mi frustración solo quiero descargar. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur.
En Noticia Colombia, en medio de la violencia sistemática a causa de la presencia de diversos actores armados ilegales en las comunidades, la Fiscalía llama a declarar al exconsejero presidencial para la estabilización de la paz, Emilio Archila, por la pérdida de por lo menos 500.000 millones de pesos. En tanto, el presidente electo Gustavo Petro reiteró su disposición al diálogo con los grupos al margen de la ley. Vamos a verlo. Este fue el último registro de los líderes de la comunidad UA, asesinados el pasado domingo en el resguardo indígena Zabaleta, en Tumaco, departamento de Nariño. Horas previas, ellos habían tenido participación en un encuentro entre comunidades por la situación de violencia que viven en sus cabildos indígenas. La Guardia es un órgano de poder armonizar todo. Aproximadamente al mediodía, cuando se disponían a regresar de sus casas, fueron interceptadas por un grupo de actores armados, quienes comenzaron a atacarlos. La Guardia Indígena con sus bastones intentaron detenerlos, pero ellos pidieron refuerzos. Algunas personas hablan más o menos de 15 personas armadas, y en este forcejeo entre la comunidad y estos actores armados salieron heridos 5 personas, y tenemos el hecho lamentable de 3 personas asesinadas. Una comunidad azotada por la violencia sistemáticamente, producto de la presencia de los actores armados que allí se disputan las rutas del narcotráfico y el control de los cultivos de uso ilícito. El pueblo aguá está viviendo una persecución, un exterminio sistemático. Desde el año 2004 hasta este año han vivido 12 masacres. En el año 2020 y 2021, 57 personas asesinadas, y para este año 11 personas asesinadas, y todas, lamentablemente, la mayoría han sido asesinados a través de masacres múltiples, como asesinatos múltiples, y estas masacres pues están llevando a que algunas comunidades se están desplazando hacia otras partes. El cambio significa... En este contexto, el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, a través de una entrevista radial, reiteró su disposición para retomar una mesa y agenda de diálogo con la guerrilla del ELN y extendiendo este llamado a otros grupos armados. Petro aseguró que se reconocerán los protocolos ya establecidos en anteriores agendas y a través de diversos instrumentos como el cese bilateral al fuego, negociaciones judiciales y políticas para cesar la guerra en Colombia. Esta declaración fue recibida con buenos ojos por varios sectores de la población y organizaciones. Colombia vive un momento excepcional porque por primera vez tenemos un gobierno popular, de izquierda, con participación también de élites políticas tradicionales, o sea, un gobierno que va hacia, como lo ha dicho el presidente Petro, hacia la paz total y a volver a Colombia una potencia para la vida. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo en Colombia, en medio de tantas dificultades, tantas tristezas de todos los días, es el horizonte de un gobierno liderado por el presidente Petro y por Francia Márquez, que va realmente a hacer las tareas de democracia y de construcción de paz. Una violencia que no cesa. Según la organización no gubernamental Indepaz, en el transcurso del año se han perpetrado 51 masacres en el territorio nacional. La más reciente, el pasado 4 de julio, cuando fueron asesinados 3 jóvenes que se movilizaban en un vehículo por hombres armados aún desconocidos. Hechos ocurridos en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento de Atlántico. Allí los hechos con este informe que ha preparado nuestro equipo en Bogotá, Hernán Tobar, con quien conversamos ahora un poco más. Hola Hernán, muy buenas noches. ¿Alguna respuesta a esta petición que hace el presidente electo Gustavo Petro al ELN, en particular porque lo nombra propiamente, pero hay otros grupos armados ilegales, disidencias de las FARC, grupos paramilitares que además se mezclan entre unos y otros, Clan del Golfo, grupos narcotraficantes, etcétera, etcétera? Adelante. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues el ELN, en un comunicado del pasado 20 de junio, ya había mostrado su disposición en un comunicado a través del COSE de la posibilidad de tener acercamientos con el gobierno de Gustavo Petro. Las disidencias de las FARC también habrían hecho lo propio en algunos comunicados que se dieron a conocer en días anteriores. Días antes también por algunos mensajes que habrían llegado algunos integrantes de las
los Clan del Golfo, de los neoparamilitares, también estarían en disposición de tener algunos acercamientos. Nada en firme hasta el momento, pero hay mucha expectativa en relación a estos nuevos diálogos que se construyen entre el nuevo gobierno, un gobierno que le apuesta a una paz total, un gobierno que le apuesta no solo a dialogar con la guerrilla del ELN, sino también con los otros actores armados, esos actores armados que hacen presencia en el territorio, que se disputan las rutas del narcotráfico, donde hacen presencia en esos lugares de extracción de minerales y recursos naturales, donde hay también cultivos de uso ilícito. Pues allí es donde quiere entablar esos diálogos con los grupos armados ilegales el nuevo gobierno. Recordemos que una gran franja de Colombia, de esas poblaciones vulnerables en el norte, en el litoral pacífico y en el sur del país, pues fueron los que votaron masivamente por un cambio estructural, por un cambio en esos territorios golpeados por la violencia. Y es allí pues donde se apunta para que disminuya el conflicto en Colombia. Por eso se ve con mucha expectativa, digamos, esta nueva anuncio, esta nueva propuesta del nuevo gobierno, que recordemos su posesión será el próximo 7 de agosto, y a partir de allí pues se formalizarán todas estas propuestas y estas iniciativas que hay de acercamientos con estos grupos al margen de la ley, Tatiana. Con algo muy interesante, Hernán, que quedará más adelante para análisis en otros espacios de Telesur. Por supuesto, de noticia, porque el presidente electo Gustavo Petro dice el establecimiento de la agenda que se había pactado previamente. Y si recordamos esto con respecto al Ejército de Liberación Nacional, pues entonces vemos que es una agenda que se había pactado en el año 2015 con varios gobiernos como mediadores. Hernán, gracias, muy buenas noches. Era un punto para recordar. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Cerramos esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.